Muchas gracias, Lore. Bueno, ya vamos a dar cuenta de la opinión que refleja justamente esta realidad y lo que opina el infectólogo Henry Albornoz. Recién hablábamos de, por ejemplo, la apertura de diferentes actividades, ¿por qué no también la apertura de fronteras que recién Lorena Bomio hacía referencia y la situación actual de nuestro país? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tenemos que decir al respecto de lo que está pasando a nivel país? Bueno, creo que estamos en un momento donde hay cierto, obviamente, alivio. Todos los indicadores están en la misma línea y muestran una consolidación del descenso de casos, un descenso, por lo tanto, de la incidencia y también una etapa de mucho menor sobrecarga del sistema de salud vinculado a COVID-19 si lo miramos respecto a lo que era nuestra situación hace ya algún mes o algunas semanas atrás. Entonces creo que todo va alineado a que Uruguay está volviendo a una situación epidemiológica de control de la pandemia. Esto no significa que la pandemia haya pasado y haya finalizado, pero sí que por el efecto fundamentalmente de la vacunación, volvimos a cifras muy bajas, se viene estabilizando la situación en eso, y eso es una situación de alivio que permite, digamos, alentar esta expectativa de una reapertura progresiva, sobre todo de las actividades que todavía estaban restringidas, fundamentalmente lo que tiene que ver con actividades sociales, sobre todo de eventos con público, y el retorno de la reapertura de fronteras pensando en el turismo para la próxima temporada. O sea que en ese contexto es en el que estamos. Eso necesariamente se tiene que hacer manteniendo el control, digamos, global de la situación. Esta situación epidemiológica permite hacer ahora en forma mucho más eficiente de nuevo el seguimiento de los contactos, la mantención de la cuarentena por los contactos y volverlos a hisopar para ver si de esas exposiciones eventualmente surgen nuevos casos. Y eso se está pudiendo hacer en forma efectiva de vuelta, y de hecho fue muy efectivo lo que se pudo hacer con el ingreso de Delta al país, que se ha podido controlar en principio, por lo menos en esta etapa, su dispersión. Y bueno, esa es un poco la situación actual y los desafíos que se vienen para el futuro. Para los especialistas en la materia, ¿qué es el mayor temor que se tiene de cara a estas reaperturas, sobre todo el ingreso de extranjeros al país? Bueno, el mayor miedo obviamente es el ingreso de nuevas variantes, particularmente ahora de la variante Delta, pero eventualmente de otras que puedan surgir, en la medida que las personas que vienen al país pueden haber adquirido el virus recientemente, y de hecho hay que decirlo que uno de los lugares de mayor riesgo de adquisición son los aeropuertos, porque en los aeropuertos circula en general mucha gente proveniente de lugares muy distintos y se generan situaciones de exposición que pueden permitir la transmisión. Entonces no es raro que la persona llegue con un hisopado negativo hecho 2-3 días antes, pero tenga la exposición durante el viaje, fundamentalmente en el aeropuerto o en aviones. Entonces llega al país todavía sin síntoma y con un hisopado negativo, pero en el decorrer de los días siguientes puede, digamos, positivizarse el hisopado o la persona desarrollar síntomas y desarrollar la enfermedad. Entonces, ese es en este momento como el mayor desafío cuando lo miramos respecto al riesgo de ingreso de variante Delta, que hoy parece estar fundamentalmente determinado en el riesgo de los viajes por avión. Situación distinta puede pasar si esta variante Delta u otras se dispersan en la región y fundamentalmente en los países fronterizos con Uruguay, donde ahí sí el riesgo de ingreso transfronterizo, sobre todo la frontera seca, vuelve a ser alto como fue el año pasado y como nos pasó con la variante P1. Ese es el diferencial entonces entre la variante Delta y la P1, que no está circulando a gran escala como ocurrió con la P1 el año pasado. Lo que pasa es que la P1 emergió en Brasil, ¿no? Y se dispersó rápidamente en Brasil y a otros países de la región, pero fundamentalmente le entró a Uruguay en ese contexto. Esto es distinto, todavía no hay, o por lo menos
no tenemos información de una gran dispersión de Delta en los países de la región. Brasil la tiene, ha tenido casos, en algunas regiones empieza a ser un poco más importante, pero Brasil es un gran país con mucha, digamos, comunicación internacional, por lo tanto es muy probable que a Brasil le llegue y es muy probable que tenga dispersión en Brasil. Como todo fenómeno biológico no va a pasar de un día para el otro, lleva un periodo de tiempo, la dispersión es un proceso dinámico que va creciendo y quizás pueda ser ese desafío más importante para nosotros en el correr de algunos meses. Albornoz, nos tenemos que despedir, pero no quiero dejar pasar la información que voy a conocer ayer el Ministerio de Salud Pública de algunos casos que se registraron graves luego de la inoculación contra el COVID-19. ¿Qué información podemos dar también a la población? Bueno, yo creo que la información ayer es clara. La incidencia de efectos adversos o de eventos adversos asociados a las vacunas es baja cuando lo miramos de los eventos moderados o de los graves, muy baja diría yo. No han habido fallecimientos vinculados a los eventos adversos a las vacunas y algunos de los eventos adversos, como la miocarditis o como las trombosis, son mucho más frecuentes en las personas que cursan COVID que los que están siendo reportados asociados a las vacunas. O sea que en realidad las vacunas son efectivas, como sabemos, para todo y de hecho son seguramente la principal causa por lo cual estamos en esta situación epidemiológica ahora. Y la incidencia de eventos adversos o relacionados a la vacuna es muy baja y de hecho los que ocurren, que pueden ser de moderados o severos, son mucho menos frecuentes que los que vimos en el pico de la pandemia en las personas que cursaron COVID, donde hubo mucha gente con miocarditis, mucha gente con trombosis venosa profunda, mucho más frecuente que estos eventos que están siendo reportados asociados a las vacunas. Muchas gracias, Albornoz. A las órdenes, encantado. Compañeros, siguen ustedes con Más Arriba Gente.